El aire de la mañana olía a café recién hecho y a la tierra húmeda de mis geranios, un aroma que siempre había sido mi pequeño refugio. Sostenía el teléfono que mi sobrina, con una mirada cargada de lástima, acababa de ponerme en la mano. Su dedo temblaba al señalar la pantalla y susurró un «Tía, tienes que ver esto», que sonó como una sentencia. Y allí estaba, una encuesta, anónima pero tan afilada como un cuchillo en el corazón, publicada en el perfil de mi propia hija, Valentina. La pregunta, grabada a fuego en mi memoria desde ese instante, flotaba sobre 2 fotografías mías, una de perfil, donde mi cuello mostraba los signos de mis 64 años, y otra donde hablaba animadamente, con la boca abierta. La humillación era tan pública, tan fría y calculada, que sentí cómo el calor abandonaba mi cuerpo, dejándome helada en mi propia cocina, el lugar que hasta ese momento había sido el corazón de mi hogar y de mi amor por ella. Las palabras exactas eran de una crueldad que ninguna madre debería leer jamás, y menos aún sabiendo que venían de la persona a la que le diste la vida. ¿Qué es peor en mi madre? ¿Su papada de bruja o su voz irritante? Papada de bruja, voz irritante. Cada sílaba era un golpe seco, un eco de todas las veces que la había oído criticar a otras personas con esa misma ligereza, sin pensar nunca que yo sería el siguiente blanco. Vi los resultados parciales, barritas de colores que cuantificaban el desprecio de cientos de extraños. Un porcentaje votaba por mi físico, el otro por mi forma de expresarme. Era como si hubieran desmembrado mi identidad en 2 opciones despreciables y se la hubieran ofrecido a una jauría de desconocidos para su entretenimiento. Mi mundo, que ya era pequeño y silencioso, se encogió hasta convertirse en ese rectángulo de luz brillante y dolorosa que sostenía entre mis manos temblorosas. Al principio mi mente se negó a aceptarlo. Tiene que ser una broma de mal gusto, me repetía. Un virus, alguien que le ha robado la cuenta para hacerle daño a ella, para hacerme daño a mí. Valentina no haría esto. Mi niña, la que se acurrucaba en mi regazo para que le leyera cuentos, con esa misma voz que ahora calificaba de irritante, no podía ser la autora de esta monstruosidad. Busqué sus ojos en mi memoria, sus sonrisas, los «te quiero, mamá», que a veces soltaba deprisa, como si le quemaran en los labios. Me aferré a esos recuerdos como un náufrago a una tabla, intentando construir una defensa contra la verdad que me aplastaba. Pero la lógica era implacable. La cuenta era la suya. Las fotos eran recientes. Y el estilo, esa mezcla de desdén y búsqueda de aprobación, era inconfundiblemente el de la Valentina en la que se había convertido. Mi sobrina no necesitó decir nada más. Su silencio y la forma en que desvió la mirada lo confirmaron todo. El «lo siento, tía», que musitó fue suficiente. La traición se instaló en mi pecho, pesada y helada, un ancla que me hundía en un océano de tristeza y vergüenza. Sentí mis mejillas arder, no de ira, sino de una humillación profunda, la de ser expuesta de una manera tan íntima y grotesca. Era la clase de dolor que no se grita, que se traga en seco y te raspa por dentro. La hija que había criado, por la que había sacrificado mis noches, mis sueños y mi juventud, me había convertido en un meme, en un objeto de burla para alimentar su insaciable necesidad de atención. En ese instante, bajo la luz amable de mi cocina, me sentí desnuda, juzgada y sentenciada por mi propia sangre. El impacto fue físico, una punzada en el estómago que me robó el aliento. Tuve que apoyarme en la encimera de mármol, la misma donde tantas veces le había preparado sus comidas favoritas. El frío de la piedra se filtró a través de la tela de mi bata, pero no era nada comparado con el hielo que se extendía por mis venas. El mundo pareció ralentizarse. Podía oír el tic-tac del viejo reloj de la pared, un sonido que siempre me había parecido reconfortante y que ahora marcaba el ritmo de mi corazón roto. Miré por la ventana hacia mi pequeño jardín. Mis flores, mis rosales, eran mi orgullo. Un pedacito de belleza que yo había cultivado con paciencia y amor. ¿Cómo podía haber cultivado tanto amor en la tierra y haber cosechado tanto desprecio en mi propia hija? La dimensión pública de su acto era lo que más me atormentaba,
No era una crítica susurrada en una discusión familiar. No era una queja a sus espaldas con una amiga. Era una exposición deliberada, un espectáculo, montado para su audiencia de seguidores, esa tribu de rostros anónimos a los que ella valoraba más que a su propia madre. Me imaginé a cientos de jóvenes riéndose de mis fotos, votando con indiferencia, dejando comentarios ingeniosos y crueles. Yo, Carmen Ríos, una mujer que siempre había vivido con discreción, que valoraba la intimidad y el respeto por encima de todo, había sido convertida en el bufón de un circo digital del que ni siquiera sabía que formaba parte. La vergüenza era un manto, pesado que me cubría por completo, asfixiándome. En ese momento solo podía pensar en el contraste entre la imagen que ella proyectaba y la realidad que yo vivía. En sus redes sociales, Valentina era todo sonrisas, frases inspiradoras y una defensa apasionada de la autenticidad. Pero su autenticidad, al parecer, incluía la capacidad de despojar a su madre de toda dignidad por un puñado de «me gusta». Me pregunté cuántas de sus sonrisas eran falsas, cuántas de sus palabras amables ocultaban el veneno que había destilado en esa encuesta. Había financiado su carrera, su equipo, su teléfono, el mismo dispositivo que ahora usaba como arma contra mí. Le había dado las herramientas para construir su mundo, y ella las había usado para intentar destruir el mío, sin la menor vacilación. Sin embargo, mientras las lágrimas silenciosas comenzaban a rodar por mis mejillas, una pequeña brasa se encendió en algún rincón de mi alma helada. Una voz, muy parecida a la de mi difunto esposo, Manuel, resonó en mi cabeza. Él siempre me decía: «Carmen, tienes la fuerza de un roble, aunque a veces te creas una violeta». Valentina se creía muy lista, muy moderna, muy poderosa con sus miles de seguidores, pero no lo sabía todo de mí. No conocía la profundidad de mi resistencia, ni los secretos que las paredes de esta casa guardaban. No tenía idea de que Manuel, un hombre previsor y sabio, me había dejado algo más que un apellido y un puñado de buenos recuerdos. Me había dejado un escudo, una llave, y mientras miraba mi propio reflejo desdibujado en la pantalla oscura del teléfono, supe que no me quedaría de brazos cruzados. La justicia no siempre grita. A veces, simplemente, actúa. Mi nombre es Carmen Ríos. Tengo 64 años y hace 10 que soy viuda. Aunque la ausencia de mi Manuel a veces se siente tan fresca como el rocío de la mañana. Vivo en la misma casa donde crié a mis hijos. Una casa que ahora parece demasiado grande para mis pasos solitarios. Cada rincón guarda un eco. Cada objeto, una memoria. Aquí, entre estas paredes que huelen a guiso lento y a lavanda, he sido esposa, madre y ahora, simplemente Carmen. Una mujer que intenta encontrar su propio reflejo en los cristales de las ventanas, preguntándose en qué momento dejó de verse a sí misma para ver solo lo que los demás esperaban de ella. Soy, o era hasta hoy, una mujer sencilla, con una vida tejida de rutinas y afectos silenciosos. Un tapiz que mi propia hija ha decidido desgarrar con un solo hilo de crueldad. Desde que Manuel partió, mi vida se ha movido a un ritmo más pausado. Los días se parecen mucho entre sí, marcados por el sol que entra por la ventana de la cocina y la luna que se asoma sobre el viejo roble del patio. Mis mañanas son para mi jardín, un pequeño universo de geranios, rosales y petunias que cuido con una devoción casi religiosa. Mis tardes, para la cocina, donde los recetarios de mi madre, con sus páginas manchadas de aceite y tiempo, son mi Biblia. Por las noches, el silencio es mi única compañía. Un silencio que a veces es paz y otras, un grito ensordecedor que me recuerda todo lo que he perdido. He aprendido a convivir con la soledad, a no temerla, pero nunca imaginé que la peor herida no vendría del vacío, sino de la presencia hiriente de mi propia hija. Soy una mujer de manos ásperas y corazón blando, o al menos eso es lo que siempre he creído. Mis manos llevan las marcas de una vida de trabajo, de amasar pan, de fregar suelos, de sostener frentes febriles y durante muchos años de cuidar a otros ancianos para poder darles a mis hijos lo que yo nunca tuve. Pero mi corazón, ese siempre lo he mantenido suave, abierto, quizás demasiado. Siempre he perdonado con facilidad.
he justificado lo injustificable y he puesto las necesidades de mi familia por encima de las mías, sin pensarlo 2 veces. Creía que eso era el amor incondicional, la máxima expresión de una madre. Hoy, mirando esa encuesta cruel, me pregunto si no fue, en realidad, una forma de cobardía, una incapacidad para poner límites y exigir el respeto que merecía como ser humano. Mi mayor vulnerabilidad, ahora lo veo con una claridad dolorosa, ha sido mi necesidad de aprobación, especialmente la de Valentina. Cuando Manuel murió, me sentí a la deriva, y mis hijos se convirtieron en mi único ancla. Su felicidad era mi propósito, su validación, mi aire. Anhelaba sus llamadas, sus visitas, sus «gracias, mamá». Y por un puñado de esas migajas de afecto, estaba dispuesta a todo, a ignorar sus desplantes, a minimizar sus egoísmos, a financiar caprichos que estaban muy por encima de mis posibilidades. Me convertí en una espectadora de sus vidas, aplaudiendo desde la sombra, y olvidé que yo también merecía estar bajo el sol, tener mi propia luz. Esa dependencia emocional es el terreno fértil donde ella sembró su desprecio, sabiendo que yo aguantaría cualquier cosa con tal de no perderla. Pero debajo de esta capa de abnegación y vulnerabilidad, sé que existe otra. Carmen es la mujer que sacó adelante a su familia sola cuando el mundo se le vino encima. Es la que trabajó turnos dobles sin quejarse, la que enfrentó enfermedades, deudas y miedos con la cabeza alta. Mi Manuel solía decir que yo tenía el espíritu de una luchadora escondido bajo una apariencia tranquila. Quizás esa luchadora se quedó dormida, arrullada por la rutina y el deseo de paz familiar. Pero el dolor tiene una extraña manera de despertar lo que creíamos muerto. Y la humillación, cuando es tan profunda, puede convertirse en el combustible más poderoso. Siento cómo esa vieja fuerza, esa resistencia silenciosa, empieza a moverse dentro de mí, como una raíz profunda que se niega a ser arrancada de la tierra. No soy una mujer de lujos, ni de grandes apariencias. Mi ropa es sencilla, mi pelo ya no oculta las canas, y mi rostro cuenta la historia de mis años sin filtros. La papada de bruja, de la que mi hija se burla, es simplemente el testimonio del tiempo, de la gravedad, de las miles de veces que incliné la cabeza para consolar, para trabajar, para rezar. Mi voz irritante es la misma que le cantó canciones de cuna, la que le enseñó sus primeras palabras, la que le dio consejos que ella nunca escuchó. Hasta hoy, nunca me había sentido avergonzada de mi aspecto, ni de mi ser. Eran parte de mí, como mis recuerdos o el amor por mis nietos. Pero Valentina ha conseguido algo que nadie más había logrado. Que me mire al espejo y vea lo que ella quiere que vea. Una caricatura grotesca. Esta casa, para mí, es más que ladrillos y cemento. Es el santuario de mi familia, el cofre de nuestros tesoros emocionales. En el salón sigue la butaca donde Manuel se sentaba a leer el periódico, y en la pared cuelgan las fotos de mis hijos cuando eran pequeños, con sus sonrisas sin malicia y sus ojos llenos de sueños. Aquí celebramos Navidades, cumpleaños, bautizos. Aquí lloramos nuestras pérdidas y celebramos nuestras victorias. Cada objeto tiene una voz, una historia. Por eso me duele tanto que la crueldad de mi hija haya entrado aquí, a través de la pantalla de un teléfono, para profanar este espacio sagrado. Ha manchado no solo mi imagen, sino también la memoria de lo que fuimos, el nido que con tanto esfuerzo construí. Mi rutina, que antes me parecía un bálsamo, ahora se siente como una condena. Cuidar del jardín me parece inútil si la flor más importante que cultivé se ha vuelto venenosa. Cocinar sus platos favoritos me revuelve el estómago. El silencio de la casa ya no es pacífico. Está lleno de las risas imaginarias de extraños que se burlan de mí, de los votos que se acumulan en esa encuesta infame. Valentina no solo me ha humillado, ha envenenado mi presente y ha puesto en duda todo mi pasado como madre. Me ha obligado a cuestionar cada sacrificio, cada renuncia, cada acto de amor. ¿Valió la pena? ¿Entregué mi vida entera para recibir a cambio una burla pública y el más profundo de los desprecios?
Me siento como un jarrón antiguo que ha sido arrojado al suelo. Los pedazos están esparcidos por todas partes y la idea de intentar recomponerlos parece imposible. El dolor es tan agudo que me paraliza. Una parte de mí solo quiere esconderse, desaparecer, dejar que el tiempo me borre. Pero otra parte, esa voz que se parece tanto a la de Manuel, me susurra que incluso los jarrones rotos pueden reconstruirse y que a veces las grietas pegadas con oro los hacen más fuertes y valiosos que antes. Aún no sé cómo, ni de dónde sacaré las fuerzas, pero sé que no puedo permitir que esta sea la imagen final de mi vida. No puedo dejar que la definición que mi hija ha creado de mí se convierta en mi epitafio. Toda mi vida he sido la cuidadora, la que sana, la que protege. He cuidado de mis padres, de mi esposo, de mis hijos, de extraños en sus lechos de enfermedad. Siempre he dado, siempre he puesto la otra mejilla, creyendo que la bondad sería mi escudo. Pero hoy, con el corazón hecho añicos, entiendo que hay ataques contra los que la bondad no es suficiente. Hay veces en que el silencio debe dar paso a la acción, y la paciencia, al coraje. Mi transformación no será ruidosa. No buscaré una venganza que me rebaje a su nivel. Será un cambio silencioso, metódico y firme. Reclamaré mi dignidad, no por ella, sino por mí, por la mujer que fui, por la que soy y por la que aún puedo llegar a ser. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Alguna vez has sentido que te rompían el corazón con unas pocas palabras crueles? Cuéntamelo en los comentarios. Me ayudaría mucho saber que no estoy sola en este sentimiento. Mi hijo mayor, Javier, es la rama que buscó el sol en otra ciudad. Es un hombre bueno, un reflejo de la nobleza de su padre, trabajador y con un corazón que sé que es de oro, aunque lo demuestre a su manera, con llamadas los domingos por la tarde y visitas programadas en Navidad y Semana Santa. Luego está Valentina, mi hija pequeña, la rama que se quedó cerca del tronco pero que creció retorcida, buscando una luz artificial, la de la pantalla de su teléfono. Ella es la que vive a solo 20 minutos en coche, pero a un universo de distancia en todo lo demás. Uno me da un amor sereno y distante. La otra, una cercanía caótica y dolorosa. Siempre pensé que tenerla cerca era una bendición, pero ahora entiendo que la proximidad física no significa nada cuando el corazón está a kilómetros. Javier tiene su propia vida, una esposa encantadora y 2 hijos que son mi adoración, aunque los vea menos de lo que me gustaría. Él heredó la prudencia de Manuel. Trabaja en una empresa de logística, un empleo estable y sin pretensiones, y su mayor orgullo es la familia que ha formado. Siempre se preocupa por mí. Me pregunta si necesito algo, si me he tomado las medicinas, pero nuestra comunicación es funcional, predecible. Lo entiendo. Las responsabilidades lo absorben. Su lejanía física, sin embargo, ha creado un vacío que Valentina ocupó por completo, no con el mismo amor, sino con la intensidad de su presencia y sus constantes demandas. Javier es mi puerto seguro, pero un puerto en el que rara vez puedo anclar, y eso me dejó a merced de la tormenta que es su hermana. Valentina, con sus 26 años, vive en un mundo que yo apenas logro comprender, un universo digital donde el valor de una persona se mide en me gusta, y el éxito es sinónimo de seguidores. Es egocéntrica, lo sé, pero siempre lo justifiqué como la ambición propia de su generación. Es materialista hasta la médula, convencida de que la felicidad viene con la etiqueta de una marca cara. Su vida es una actuación constante para una audiencia invisible. La he visto tomarse 50 fotos de un plato de comida antes de probar el primer bocado, o repetir una frase 10 veces hasta que sonara lo suficientemente espontánea para sus vídeos. Su relación conmigo, ahora lo veo con una claridad que me desgarra. Siempre ha seguido ese mismo guión. Tratarme con cariño solo cuando la cámara de sus necesidades estaba encendida. Creo que en el fondo de toda esa fachada de confianza y superioridad, Valentina es una niña asustada, una niña aterrorizada por no ser suficiente, por no ser tan especial como pretende ser en sus redes. Su obsesión por la imagen, por la aprobación de extraños,
nace de una profunda inseguridad que ni ella misma se atreve a mirar. Por eso necesita menospreciar a los demás para sentirse más grande. Y yo, con mi vida sencilla, mis manos agrietadas y mi ropa pasada de moda, soy el espejo perfecto en el que ella no quiere reflejarse. Soy todo lo que ella teme: el paso del tiempo, la irrelevancia, la vida sin adornos. Su crueldad hacia mí no es solo maldad, es un intento desesperado de distanciarse de la mujer de la que proviene, como si, al humillarme a mí, pudiera borrar cualquier rastro de vulnerabilidad en ella misma. Nuestra relación se convirtió, poco a poco, en un intercambio transaccional. Ella me ofrecía su compañía a cambio de favores. «Mamá, ¿me prestas el coche?», seguido de un almuerzo juntas, donde no levantaba la vista del teléfono. «Mamá, ¿podrías hacerme ese guiso que tanto me gusta?», que significaba que vendría, recogería la olla y se iría con un «gracias» apresurado. Y el dinero, por supuesto. Siempre el dinero. Para el alquiler de su apartamento, mono. Para el último modelo de teléfono. Para un curso de marketing digital. Cada petición venía envuelta en un cariño temporal, en promesas de que pasaríamos más tiempo juntas. Y yo, hambrienta de su afecto, siempre caía en la trampa, entregándole mi tiempo, mi energía y mis ahorros a cambio de una ilusión de amor filial. Recuerdo una vez, hace un par de años, en el bautizo del hijo de mi sobrina. Yo estaba feliz. Llevaba un vestido azul que Manuel siempre decía que hacía juego con mis ojos. Valentina me apartó en un rincón y con una sonrisa tensa me susurró: «Mamá, por favor, la próxima vez déjame que te asesore. Ese vestido te hace parecer anticuada. La gente mira». En ese momento sentí una punzada de vergüenza, pero lo atribuí a su perfeccionismo, a su mundo de la moda. Le quité importancia. Le dije que a mi edad la comodidad era más importante que la moda. Pero ahora entiendo que no era una crítica constructiva, era una advertencia. Mi apariencia le avergonzaba, y ya entonces estaba marcando la distancia, estableciendo que yo no encajaba en la imagen de marca que ella estaba construyendo para sí misma. Otro episodio que ahora vuelve a mi mente con una claridad brutal ocurrió hace unos meses. La llamé por teléfono, emocionada, para contarle que mis rosales por fin habían florecido. Me interrumpió bruscamente, con la voz alterada. «Mamá, estoy en directo. ¿No te das cuenta de que no puedes llamarme cuando te dé la gana? Esto es mi trabajo». Y colgó. Más tarde me envió un mensaje diciendo que lo sentía, pero que había perdido seguidores por la interrupción. Me sentí estúpida, una anciana que no entiende el mundo moderno. Me disculpé yo por haberla molestado en su trabajo. No me di cuenta de que lo que realmente había pasado es que ella había priorizado a sus seguidores anónimos por encima de una alegría compartida con su madre. La encuesta no fue un acto espontáneo, fue la consecuencia lógica de 1000 pequeños desprecios como ese. Así que este es mi contexto familiar. Un hijo que me quiere bien pero de lejos, y una hija que me quiere cerca, pero solo para servirse de mí. Javier es la ausencia que consuela, y Valentina es la presencia que hiere. Durante años he intentado equilibrar estos dos polos, justificar a una y anhelar al otro. He vivido en una especie de espejismo, creyendo que tenía una familia funcional, que los roces con Valentina eran normales, cosas de la edad, del choque generacional. Pero la encuesta lo ha hecho añicos todo. Me ha mostrado la verdad sin filtros, la cruda realidad de mis relaciones familiares. Estoy sola, sola con mi dolor, sola con mi humillación y sola en la decisión que tendré que tomar a partir de ahora. Y por primera vez, esa soledad no me asusta tanto como la idea de seguir soportando esta farsa. Todo mi mundo se fracturó el día que Manuel se fue. Su muerte no fue solo la pérdida de mi esposo y mi compañero, fue el fin de la vida como la conocía. De repente, el peso del futuro de mis hijos cayó enteramente sobre mis hombros. Recuerdo la primera noche sin él. El silencio de la casa era un estruendo que me taladraba los oídos, y el miedo era una bestia agazapada en cada rincón oscuro. Miré a Javier y a una pequeña Valentina que apenas entendía lo que pasaba, y supe que no había tiempo para mi propio duelo. Mi dolor tendría que esperar
A partir de ese momento, mi vida dejó de pertenecerme. Se convirtió en una ofrenda, un sacrificio continuo para asegurar que a ellos no les faltara nada, especialmente la oportunidad de ser más de lo que yo había sido. Mi misión era convertirme en un puente para que ellos pudieran cruzar al otro lado, a una vida mejor, sin importar que yo me quedara atrás, para sacar adelante a mi familia. Tomé el único trabajo que mi experiencia y mi falta de estudios me permitían. Me convertí en cuidadora de ancianos. Pasé a vivir de noche, en casas ajenas, velando el sueño de otros mientras mis propios hijos dormían solos. Mi trabajo consistía en cuidar la dignidad de personas que llegaban al final de sus vidas, personas frágiles, olvidadas por sus propias familias. Les cambiaba los pañales, les curaba las llagas, les daba de comer con paciencia y les sostenía la mano en las largas horas de insomnio. Era un trabajo humilde, invisible para el mundo, pero de una exigencia física y emocional devastadora. Veía en sus ojos la soledad y el miedo, y les ofrecía el consuelo que podía, mientras mi propio corazón se iba llenando de una fatiga que no se cura con el sueño. Recuerdo el olor de esas casas, una mezcla de desinfectante, medicamentos y el aroma dulzón de la vejez. Recuerdo la textura de la piel, fina como el papel de seda, que temía romper con una caricia demasiado brusca. Recuerdo los susurros en la madrugada, confesiones de vidas pasadas, de amores perdidos, de arrepentimientos. Me convertí en la depositaria de los secretos de extraños, en el último oído que escuchaba sus historias. Y mientras absorbía todo ese dolor y esa melancolía, pensaba en mis hijos, cada turno doble, cada noche en vela, cada comida fría que engullía de pie en una cocina desconocida. Era por ellos. Me decía a mí misma que era un precio justo a pagar por su futuro, que mi cansancio de hoy sería su tranquilidad de mañana. Llegaba a casa cuando el sol apenas despuntaba, con el cuerpo dolorido y el alma agotada. Pero mi jornada no terminaba ahí, solo cambiaba de escenario. Dejaba el uniforme de cuidadora para ponerme el de madre. Tenía que preparar desayunos, revisar deberes, lavar ropa y mantener la casa en pie. La palabra descanso desapareció de mi vocabulario. Había días en que sentía que flotaba en una nube de agotamiento, moviéndome por pura inercia, con los ojos ardiendo por la falta de sueño. Mis hijos nunca supieron la magnitud real de mi cansancio. Siempre me esforcé por recibirles con una sonrisa, por preguntarles por su día, ocultando mis propias batallas para no cargarles con mis preocupaciones. Quería que su única obligación fuera ser niños, ser estudiantes, ser felices. Para que ellos tuvieran todo, yo decidí no tener nada. Mis zapatos se gastaban hasta que los agujeros eran demasiado evidentes. Mi único abrigo fue el mismo durante más de una década. Olvidé lo que era comprar algo por capricho, un vestido nuevo, un libro, una entrada para el cine. Mis placeres se redujeron a lo gratuito. El calor del sol en mi jardín, el sabor del café por la mañana, la risa de mis hijos, cada centavo que ganaba con mi sudor, y mis noches en vela iba a una cuenta destinada a ellos. Ahorré con una ferocidad silenciosa, privándome de lo más básico para construir un colchón que les permitiera estudiar, que les abriera las puertas, que para mí siempre estuvieron cerradas. Mi renuncia personal era el cimiento sobre el que se edificaban sus sueños. Mi gran obsesión era su educación. Yo apenas terminé la escuela primaria y siempre sentí el estigma de la ignorancia, la inseguridad de no saber expresarme correctamente. Juré que mis hijos no pasarían por eso. Quería que tuvieran títulos universitarios, que hablaran con propiedad, que el conocimiento fuera su armadura contra las injusticias del mundo. Javier, pragmático como su padre, eligió una carrera técnica y pronto encontró trabajo. Pero Valentina soñaba con ser diseñadora. Una carrera cara, artística, que a mí me parecía de otro planeta. Aún así, ver la ilusión en sus ojos era todo lo que necesitaba. Su sueño se convirtió en mi proyecto de vida, la meta final que daría sentido a todos mis sacrificios. Pagar la universidad privada de diseño de Valentina fue la prueba más dura. Los ahorros no eran suficientes. Tuve que vender las pocas joyas que me había dejado mi madre. Recuerdos de un
valor sentimental incalculable que se convirtieron en frías matrículas semestrales. Tomé más turnos, incluyendo los fines de semana, hasta el punto de que apenas pisaba mi propia casa. Fueron 4 años de un agotamiento extremo, de vivir al límite de mis fuerzas. Pero cada vez que ella me enseñaba un proyecto, un dibujo, un diseño del que se sentía orgullosa, yo sentía que todo valía la pena. Fui yo, con mis manos de cuidadora, con mi espalda rota de levantar enfermos, la que financió el mundo de glamour y creatividad en el que ella ahora se movía. Irónicamente, le di las herramientas para crear belleza, y ella las ha usado para crear la más fea de las humillaciones. Y la sangría no terminó con el título universitario. Para ser una influencer, como ella decía, necesitaba herramientas caras, un ordenador potente, una cámara de fotos profesional, un teléfono de última generación. Es una inversión en mi futuro, mamá, me aseguraba con esa convicción arrolladora que siempre tenía. Y yo, que había invertido mi vida entera en su futuro, ¿cómo iba a negarme? Saqué dinero de donde no lo había. Recurrí a pequeños préstamos, aplacé los pagos de mis propias facturas. Le compré el equipo que necesitaba para construir su plataforma. Esa misma plataforma desde la que ahora se burla de mí, desde la que me exhibe como un trofeo de vergüenza ante su corte de seguidores. Cada me gusta que recibe esa encuesta lo siento como una bofetada pagada con mi propio dinero. El contraste entre lo que he dado y lo que he recibido es un abismo que me parte el alma. Les di mi juventud, mi energía, mi salud. A cambio, Javier me dio un cariño respetuoso pero distante. Y Valentina, una dependencia cruel, disfrazada de afecto. Les di cada centavo que gané, renunciando a todo por mí misma. Y ella me lo devuelve convirtiendo mis defectos físicos en un espectáculo público. Le di un amor incondicional, un cheque en blanco de perdón y paciencia. Y ella lo ha usado para limpiarse los pies, para demostrarle a su mundo artificial lo superior que es, incluso a costa de destrozar a su propia madre. La balanza de nuestra relación está tan desequilibrada que es una monstruosidad, un monumento a la ingratitud. Durante 30 años me he movido por la esperanza de que algún día mis hijos, especialmente Valentina, se dieran cuenta de todo lo que hice por ellos. Imaginaba un futuro en el que ella, ya madura, me cuidaría a mí, me agradecería, me honraría. Esa esperanza era el combustible que me mantenía en pie en las noches más oscuras y en los días más agotadores. Pero su encuesta no solo me ha humillado, ha matado esa esperanza. Ha cogido 30 años de sacrificio silencioso y los ha tirado a la basura con una ligereza que me hiela la sangre. Me ha demostrado que no solo no valora lo que hice, sino que ni siquiera me ve como una persona con sentimientos. Para ella, solo soy un accesorio anticuado de su vida. Y ha llegado el momento de deshacerse de él. Mi esposo, Manuel, era un hombre de pocas palabras, pero de una profunda sabiduría. No era un hombre de grandes gestos románticos, sino de pequeños actos de amor silencioso y previsor. Mientras yo vivía en el presente, lidiando con el día a día, él siempre tenía un ojo puesto en el futuro, en los por si acaso, que a mí me parecían tan lejanos. A menudo me decía, con esa calma que lo caracterizaba, «Carmen, en esta vida hay que tener siempre una raíz escondida, algo que te sostenga cuando llegue la tormenta». Yo sonreía y no le daba mayor importancia, demasiado ocupada en las urgencias de la hora. Nunca imaginé que, una década después de su muerte, una de esas raíces escondidas que él plantó en secreto sería mi única tabla de salvación en la peor tormenta de mi vida. Además de esta casa, que era nuestro nido y el centro de nuestro universo, Manuel nos dejó un pequeño apartamento en el centro de la ciudad. Lo había heredado de una tía lejana y, en lugar de venderlo por 4 duros, como todos le aconsejaban, decidió conservarlo. Era un lugar modesto, en un barrio que en aquel entonces era viejo y un poco gris, lleno de comercios antiguos y edificios sin ascensor. Para mí, ese apartamento era poco más que un nombre en unos papeles guardados en un cajón. Valentina lo conocía, claro, pero siempre se refirió a él con desdén, como el cuchitril ese del centro.
Un trasto viejo que no tenía ningún interés para su mundo de modernidad y diseño. Jamás se le ocurrió pensar que ese cuchitril pudiera tener algún valor. Durante años el alquiler de ese apartamento nos proporcionó una renta mínima, casi simbólica. Después de pagar los impuestos y los gastos de comunidad, lo que quedaba apenas alcanzaba para un capricho al mes o para cubrir algún gasto imprevisto. Era una ayuda, sí, pero tan pequeña que nunca la consideramos un pilar de nuestra economía. Valentina, en sus constantes peticiones de dinero, nunca lo tuvo en cuenta. Para ella, esa propiedad era invisible, una reliquia de un pasado pobre que no encajaba con sus aspiraciones. Su desprecio por todo lo que sonara a viejo o modesto fue, irónicamente, el velo perfecto que mantuvo mi secreto a salvo. Nunca preguntó, nunca investigó, porque simplemente no le importaba. Su codicia tenía la vista corta, enfocada solo en el dinero rápido que podía sacarme a mí directamente. Hace un par de meses, justo antes de que todo este infierno con la encuesta se desatara, recibí una llamada que en su momento me pareció una simple gestión administrativa. Era Mateo Herrera, un viejo amigo de la familia y el abogado que siempre nos había llevado los papeles. Me llamó para recordarme que el contrato de alquiler del apartamento estaba a punto de vencer y que debíamos decidir si renovarlo o buscar un nuevo inquilino. Recuerdo que suspiré, pensando en el papeleo, en la molestia de tener que buscar a alguien de confianza. En mi mente, era solo otra tarea en mi larga lista de responsabilidades. Una pequeña piedra en el zapato. Le agradecí la llamada y le dije que lo pensaría, sin darle más vueltas al asunto. Pero la llamada de Mateo tenía una segunda parte, una que lo cambió todo. Con esa voz pausada de quien sabe que está a punto de soltar una bomba, me dijo: «Carmen, antes de que tomes cualquier decisión, tienes que saber algo. El barrio ha cambiado. Han peatonalizado la calle principal, han abierto galerías de arte y una gran constructora está comprando todos los edificios antiguos para un proyecto de lujo. El valor de tu propiedad no ha subido, se ha multiplicado por 10. Me quedé en silencio, sosteniendo el teléfono, incapaz de procesar las cifras que me estaba dando. El pequeño y gris apartamento de Manuel, el cuchitril, se había convertido, sin que yo lo supiera, en un tesoro. Era una cantidad de dinero que superaba con creces todo lo que yo había ganado en mi vida de trabajo. En ese momento, una extraña intuición me recorrió el cuerpo. Decidí no decirle nada a nadie, ni siquiera a Javier. No por desconfianza, sino por una necesidad de asimilarlo yo sola, de entender lo que significaba. Era el secreto de Manuel, y ahora era el mío. Quería saborear esa nueva realidad en silencio, sin las opiniones ni las expectativas de los demás. Lo que entonces fue un simple acto de prudencia, hoy, tras la cruel puñalada de Valentina, se ha transformado en mi única arma. Ella, en su soberbia, me ha subestimado, me ha considerado vieja, ignorante y sin recursos. No tiene ni la más remota idea del poder que guardo en un viejo cajón, en una carpeta con el nombre de un apartamento que ella siempre despreció. La justicia, a veces, se esconde donde menos te lo esperas. Los días que siguieron al descubrimiento de la encuesta fueron un purgatorio de silencio. No la llamé, no le escribí. Necesitaba que el primer movimiento viniera de ella. Necesitaba saber si en su alma existía una pizca de remordimiento. Esperé una semana. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón daba un vuelco, una mezcla de esperanza y pánico. Finalmente su nombre apareció en la pantalla. Atendí la llamada conteniendo la respiración, preparada para una disculpa, para unas lágrimas, para algo. Pero lo que recibí fue su voz cantarina y despreocupada de siempre. «¿Mamá? Hola, ¿qué tal todo? Oye, te llamaba rapidito para una cosita». La disonancia entre su tono y mi dolor era tan brutal que sentí una náusea. No había culpa, no había conciencia. Para ella, la encuesta ya era historia, un contenido efímero que había cumplido su función. Yo, en cambio, seguía sangrando por dentro. Su cosita era, como de costumbre, una necesidad económica. Me habló con un entusiasmo artificial sobre un evento exclusivo para influencers, un
networking crucial para su carrera y la necesidad de comprar un vestido nuevo para dar la imagen correcta. La cifra que mencionó me dejó sin aire. Era casi la mitad de mi pensión mensual. Escuchaba su torrente de palabras, describiendo la importancia del evento, los contactos que haría, y todo sonaba a ruido blanco. Mi mente solo podía reproducir las palabras papada de bruja y voz irritante. ¿Cómo tenía el descaro de pedirme que invirtiera en su imagen cuando ella acababa de destruir la mía de la forma más pública y cruel posible? La sangre me hervía en las venas, pero mi voz salió extrañamente calmada. Por primera vez en mi vida, le dije que no. No me justifiqué. No le di excusas elaboradas sobre mis propias finanzas. Simplemente pronuncié las palabras que tanto tiempo había necesitado decir. Lo siento, Valentina. Este mes no va a poder ser. Se hizo un silencio denso al otro lado de la línea. Un silencio cargado de incredulidad. Pude casi oír los engranajes de su mente tratando de procesar mi negativa. Su tono cambió al instante. La dulzura falsa se evaporó y fue reemplazada por una irritación afilada. ¿Cómo que no puedes? Pero mamá, es importante. ¿Es que no entiendes que mi carrera depende de estas cosas? Siempre es lo mismo. Nunca me apoyas de verdad. La acusación me golpeó, pero esta vez, en lugar de sentirme culpable, sentí una extraña y fría determinación. El juego había empezado a cambiar. Un par de días después, apareció en mi puerta sin avisar. Supe que no venía a reconciliarse en el momento en que vi su coche mal aparcado en la acera y el gesto impaciente de su rostro. Entró en la casa como un torbellino, sin apenas mirarme a los ojos, y comenzó a pasearse por el salón, tocando los muebles, juzgando mi vida con la mirada. ¿Todavía con estas cortinas, mamá? Le quitan toda la luz a la casa. Cada comentario era un pequeño dardo, una forma de establecer su superioridad. No había venido a pedir, había venido a exigir, a presionarme en mi propio territorio, convencida de que mi resistencia era temporal y que solo necesitaba un empujón para volver a ser la madre complaciente de siempre. La conversación, o más bien su monólogo, se centró de nuevo en el dinero. Se quejó de lo cara que era la vida, de la presión por mantener las apariencias, de cómo otras madres ayudaban a sus hijos sin poner tantas pegas. Usó todos los argumentos de su arsenal de manipulación, intentando hacerme sentir egoísta, anticuada y un obstáculo para su éxito. Es que tú no entiendes la importancia de la marca personal, mamá. Para ti todo es ahorrar y guardar, pero el mundo ya no funciona así. Hay que invertir para ganar. Mientras hablaba, yo solo la observaba, estudiando sus gestos, su discurso aprendido, y por primera vez la vi no como a mi hija, sino como a una extraña, una actriz interpretando un papel que ya no me conmovía en absoluto. Mi silencio la desquiciaba. Estaba acostumbrada a mis interrupciones, a mis intentos de razonar con ella, a mi eventual rendición. Pero mi calma, mi pasividad, la desarmaba. Al no encontrar la reacción que esperaba, su frustración se desbordó en una acusación aún más cruel que las anteriores. ¿Sabes qué creo, mamá? Que en el fondo no soportas que me vaya bien. Te da envidia que yo tenga una vida emocionante y tú estés aquí, estancada en el pasado. Preferirías que fracasara para tenerme siempre bajo tu control. El veneno de sus palabras era tan potente que debería haberme destruido. Pero en lugar de eso, creó un escudo a mi alrededor. En ese momento supe que la Valentina que yo había amado ya no existía, o quizás nunca lo había hecho. El fin de semana siguiente, mi sobrina Clara, la que me había mostrado la encuesta, nos invitó a una barbacoa familiar. Dudé en ir. No quería enfrentarme a Valentina en público, pero una parte de mí necesitaba ver cómo se comportaba. Necesitaba reunir más pruebas de la persona en la que se había convertido. Fui con el corazón en un puño. Como esperaba, Valentina llegó tarde, haciendo una entrada triunfal, y se convirtió en el centro de atención. Hablaba a gritos de sus colaboraciones, de sus miles de seguidores, de su vida fascinante. A mí me dirigió un saludo teatral, un «mamá» sonoro y un beso al aire. Una actuación de hija devota para el resto de la familia.
La hipocresía era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Durante la comida, sentada en el jardín rodeada de mis parientes, me sentí como en un teatro del absurdo. Valentina no paraba de lanzarme miradas cargadas de significado, sonrisas que no llegaban a sus ojos. La tensión era palpable, al menos para mí y para mi sobrina, que no nos quitaba ojo, preocupada. El resto de la familia, ajena al drama subyacente, escuchaba embelesada las historias de éxito de mi hija. Me sentí increíblemente sola, una espectadora silenciosa de mi propia humillación. Cada risa, cada anécdota de Valentina era un recordatorio de la encuesta, de la burla, de la profunda falta de respeto que se escondía detrás de esa fachada de éxito y simpatía que tan bien sabía proyectar. El momento cumbre de la farsa llegó cuando uno de mis primos le preguntó por sus planes de comprarse un coche nuevo, un tema del que Valentina llevaba hablando meses. Ella soltó una risita estudiada, me miró directamente a los ojos a través de la mesa y dijo en voz alta, para que todos la oyeran: «Pues ahí estoy, en plena negociación con mi principal patrocinadora e inversora». Hizo una pausa dramática y me guiñó un ojo. A ver si la convenzo de que apoye a los jóvenes talentos. Varios rieron la gracia, pero yo sentí el calor de la vergüenza subiendo por mi cuello. Me estaba acorralando, usando a la familia como palanca para presionarme, convirtiendo mi negativa en un capricho egoísta a ojos de todos. Fue un acto de agresión calculado y público, y tuve que clavar las uñas en las palmas de mis manos para no levantarme y gritar. Lejos de rendirse, su estrategia se volvió más insidiosa. Mi teléfono empezó a llenarse de sus mensajes. Eran bombardeos pasivo-agresivos. Me enviaba fotos del coche de lujo que quería, con comentarios como «soñar es gratis». De momento, me etiquetaba en publicaciones de otras influencers que agradecían a sus padres por su apoyo incondicional. Era una tortura psicológica constante, un goteo que pretendía erosionar mi resolución. Cada notificación era un pequeño sobresalto, un recordatorio de su presión. Intentaba ignorarlo, silenciar el teléfono, pero su presencia digital se infiltraba en cada momento de mi día, recordándome que no me dejaría en paz hasta conseguir lo que quería. Una noche, la manipulación alcanzó un nuevo nivel de crueldad. Me llamó llorando desconsoladamente. El llanto sonaba tan real, tan angustiado, que por un instante mi corazón de madre flaqueó. Me contó una historia trágica sobre una colaboración con una marca que se había caído en el último momento, dejándola con una deuda enorme. «Estoy desesperada, mamá. No sé qué hacer. Siento que todo mi mundo se derrumba». El viejo instinto de protegerla, de correr a su rescate, luchó por salir a la superficie. Pero la frialdad que se había instalado en mí desde la encuesta me mantuvo firme. Había algo en su llanto que sonaba a hueco, a ensayado. Escuché con paciencia toda su perorata dramática. Cuando terminó, en lugar de ofrecerle el dinero que esperaba, le di las palabras de aliento que cualquier madre le daría a su hija. «Valentina, lamento mucho que estés pasando por esto. Eres una mujer inteligente y fuerte. Has superado obstáculos antes y estoy segura de que encontrarás la manera de resolver esto. Confío en ti». Hubo una pausa. El llanto cesó de golpe, como si hubiera cerrado un grifo. Luego, su voz, despojada de toda emoción, sonó gélida y cortante. «Ah, si no me vas a ayudar con dinero, entonces tu confianza no me sirve para nada». Y colgó. En esa frase, en esa sinceridad brutal, se reveló toda la verdad de nuestra relación. El golpe de gracia, el que pulverizó cualquier duda que pudiera quedarme, llegó a través de una de sus historias de Instagram. No me nombró directamente, pero no hacía falta. Publicó una de esas frases manidas sobre un fondo de colores pastel. A veces, el mayor acto de amor propio es alejarte de la gente que insiste en recordarte tu pasado en lugar de celebrar tu futuro, incluso si es tu familia. Era una declaración de guerra. No solo me estaba amenazando con cortarme de su vida, sino que estaba reescribiendo la historia para su público, pintándome a mí como la villana, la madre tóxica que no apoya sus sueños. Estaba envenenando el pozo, asegurándose de que, si la historia salía a la luz, ella ya tendría a su ejército de seguidores de su parte. Mi sobrina Clara me llamó de inmediato.
con la voz cargada de indignación. «Tía, no puedo creer que tenga la cara de poner eso. Después de lo que te hizo, ¿ahora se hace la víctima?» Escuchar la rabia en la voz de Clara validó mi propio sentimiento. Ya no era solo mi dolor, era una injusticia manifiesta, visible para otros. Ver esa publicación, esa manipulación final para salvar su imagen pública a costa de la mía, fue como un clic en mi cabeza. Se acabaron las dudas, se acabó la pena, se acabó la paciencia. La guerra, no. La había empezado yo, pero estaba más que dispuesta a terminarla. Y sabía que tenía el arma perfecta para hacerlo. Un arma silenciosa, legal e incontestable. La publicación de Valentina en redes sociales, esa frase victimista y manipuladora, no me provocó más lágrimas. Hizo algo mucho más profundo. Sentí como si una fina capa de hielo se resquebrajara dentro de mí. Un hielo que no sabía que estaba allí, formado por capas y capas de esperanza, decepción y dolor. Y debajo de ese hielo no había un mar de tristeza, sino una calma absoluta, una quietud aterradora y lúcida. Fue en ese preciso instante, mirando las letras edulcoradas en la pantalla de mi teléfono, que la madre que imploraba amor murió. No hubo un grito, ni un lamento. Fue una muerte silenciosa, una rendición pacífica. Acepté con una claridad que nunca antes había experimentado que la hija que yo anhelaba no existía, y al aceptar esa verdad, me liberé del deber de esperarla, de perdonarla, de entenderla. Me liberé. Esa noche no dormí, pero no fue una noche de insomnio y angustia. Fue una noche de vigilia. Me senté en la butaca de Manuel, en la oscuridad del salón, y dejé que la casa me hablara. Las fotografías de las paredes ya no me susurraban reproches, ni me recordaban mi fracaso como madre. En su lugar, me contaban una historia de resistencia. Mi historia. Vi a la joven que fui, llena de sueños. Vi a la esposa enamorada. Vi a la madre luchadora que trabajó hasta la extenuación. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí un profundo respeto por esa mujer. La mujer a la que Valentina había intentado reducir a una papada de bruja. Y supe que le debía a esa mujer, a mí misma, una última batalla. La de la dignidad. Ya no se trataba de darle una lección a Valentina. Se trataba de dármela a mí misma. Con las primeras luces del alba, la decisión ya no era una idea, era una certeza tallada en piedra. El plan se desplegó en mi mente, no con la furia de la venganza, sino con la precisión fría de la justicia. La fuerza. Venganza es un fuego que te consume a ti también. Es ruidosa y caótica. La justicia, la verdadera justicia, es silenciosa, metódica y limpia. No buscaría destruirla. Eso sería rebajarme a su nivel de crueldad. Simplemente le quitaría las herramientas con las que ella me hería, mi apoyo incondicional y mi dinero. Protegería mi futuro, honraría la memoria de Manuel y, en el proceso, le mostraría el valor real de las cosas que ella nunca había sabido apreciar. El respeto, la gratitud y la dignidad. Y le enseñaría que las acciones, especialmente las más crueles, tienen consecuencias inevitables. Mi primera acción fue la más sencilla y la más significativa. Cogí el teléfono, el mismo aparato que me había traído tanto dolor, y busqué el número de Mateo, el abogado. Mis dedos no temblaron. Marqué los números con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Cuando respondió, mi voz no flaqueó. No sonó como la de una anciana irritante, sino como la de una mujer que ha tomado el control de su destino. No hubo preámbulos, no hubo quejas sobre mi hija. Fui directa al grano, con una profesionalidad que ni yo sabía que poseía. La era de la Carmen emocional y vulnerable había terminado. Había nacido la estratega. «Mateo, buenos días. Soy Carmen Ríos», dije con una calma impecable. «Te llamo por lo que hablamos del apartamento del centro. He tomado una decisión». Hice una pausa, no por duda, sino para dar peso a mis palabras. «Quiero que inicies los trámites para la venta de forma inmediata. Aceptaremos la oferta de la constructora que mencionaste. Te ruego la máxima discreción en este asunto. Nadie, y quiero decir nadie de mi familia, debe saberlo por ahora». Mateo, que me conocía de toda la vida,
Debió notar el cambio en mi tono, porque no hizo preguntas innecesarias. Simplemente respondió con un «Por supuesto, Carmen. Me pongo con ello ahora mismo. Cuenta con mi total discreción». Colgar el teléfono se sintió como firmar una declaración de independencia. El siguiente paso era crucial. Necesitaba un aliado. No podía hacer esto completamente sola. El secretismo era importante, pero el aislamiento ya no era una opción. Necesitaba a alguien de mi lado, alguien que entendiera y apoyara mi decisión sin juzgarme. Solo había una persona en el mundo que podía ser ese pilar. Mi hijo, Javier. Esperé a que fuera una hora prudente y lo llamé. Le pedí que se sentara, que necesitaba contarle algo importante. Y por primera vez, abrí mi corazón por completo. Le conté lo de la encuesta, la humillación, las peticiones de dinero, la manipulación, la publicación victimista. Le hablé con una honestidad brutal, sin excusar a su hermana, sin minimizar mi dolor. Mientras hablaba noté que no lloraba. Exponía los hechos con una precisión casi quirúrgica. Le expliqué mi decisión de vender el apartamento de su padre y el motivo detrás de ello. No le estaba pidiendo permiso, le estaba informando, tratándolo como el adulto y el socio moral que necesitaba que fuera. «No hago esto por venganza, hijo», le aseguré. «Lo hago para protegerme y para que tu hermana entienda que no puede pasar por la vida pisoteando a la gente, y menos a su propia madre. Necesito saber si estás conmigo en esto». El silencio al otro lado de la línea fue breve, pero para mí duró una eternidad. Temí por un segundo que intentara defenderla, que me pidiera que recapacitara, pero la respuesta de Javier fue el bálsamo que mi alma necesitaba. Su voz, cuando finalmente habló, estaba cargada de una rabia fría y contenida. «Mamá, no puedo creer que te haya hecho todo eso. Siento tanto no haber estado más cerca para darme cuenta». Y luego, con una firmeza que me recordó a su padre, añadió: «Por supuesto que estoy contigo. Al 100%. Es tu patrimonio, tu decisión. Y, sinceramente, creo que ya es hora de que Valentina reciba una lección. Haz lo que tengas que hacer. Yo te cubro las espaldas». Esas palabras fueron el sello final de mi resolución. Ya no estaba sola. Tenía un plan, un abogado discreto y un hijo leal a mi lado. La justicia silenciosa se había puesto en marcha. Las semanas que siguieron a mi decisión fueron un ejercicio de paciencia y autocontrol. Por fuera, mi vida seguía siendo la misma. El jardín, la cocina, las rutinas. Pero por dentro se estaba librando una revolución silenciosa. Me convertí en una observadora, una estratega. Cada llamada de Valentina, cada mensaje cargado de veneno, ya no era una herida, sino una pieza de información que yo archivaba con una frialdad que me era desconocida. Ella, por su parte, al chocar contra el muro de mi nueva serenidad, se volvía cada vez más errática. Su impaciencia crecía, su tono se volvía más agresivo. No entendía que la madre sumisa y culposa a la que estaba acostumbrada a manipular había dejado de existir. Estaba jugando una partida de ajedrez contra un fantasma, sin darse cuenta de que la reina del tablero contrario, por fin, había decidido moverse. Mi primera pequeña victoria no fue grande, ni ruidosa, fue un acto íntimo y simbólico. Un día, después de revisar mis cuentas y ver que mis ahorros de toda la vida seguían intactos, tomé una decisión radical. Fui al banco. Saqué una cantidad de dinero que en otro tiempo me habría parecido una fortuna para un capricho. Y me fui de compras, sola. Por primera vez en más de 30 años, entré en tiendas de ropa sin mirar primero la etiqueta del precio, sin sentir la punzada de la culpa, sin pensar que ese dinero estaría mejor invertido en las necesidades de mis hijos. Buscaba algo más que ropa. Buscaba una piel nueva, una armadura que reflejara a la mujer en la que me estaba convirtiendo. Fue un acto de autoafirmación, un primer paso para reclamar el territorio de mí misma. No busqué nada extravagante ni juvenil. Mi objetivo no era imitar a Valentina, sino encontrarme a mí. Elegí prendas clásicas, de buena tela, con cortes elegantes que favorecían mi figura de mujer de 64 años. Un abrigo de paño color camel, un par de blusas de seda, unos pantalones de corte recto y unos zapatos de piel cómodos, pero distinguidos. Al probármelos en el vestidor,
Bajo la luz amable de la tienda, no vi a la mujer de la encuesta. Vi a Carmen Ríos, una mujer madura, serena, con una chispa de determinación en la mirada. El reflejo que me devolvió el espejo me gustó, me reconfortó. Era yo, pero una versión que había estado oculta durante demasiado tiempo. Pagué con mi tarjeta, sintiendo un poder tranquilo en ese simple gesto. La oportunidad de estrenar mi nueva imagen no tardó en llegar. Unos días después, Valentina apareció por casa, de nuevo sin avisar, probablemente para un nuevo asalto de su ofensiva. Yo estaba a punto de salir a dar un paseo, a disfrutar del aire fresco de la tarde, vestida con mi pantalón nuevo, una de las blusas de seda y mi abrigo camel. Abrí la puerta y su cara fue un poema. Se quedó paralizada en el umbral, recorriéndome con la mirada de arriba a abajo, con una mezcla de sorpresa y desconcierto. El torrente de quejas que sin duda traía preparado se le atascó en la garganta. Balbuceó un «¿Mamá?». Se había topado con una visión que no encajaba en su narrativa, la de una madre patética y anticuada. Tras unos segundos de silencio atónito, recompuso su expresión y recurrió a su arma habitual, el cumplido envenenado. «Vaya, mamá», dijo arrastrando las palabras, con una sonrisita irónica. «Pero qué elegante. ¿A qué debemos el milagro? ¿Tienes una cita?». La pregunta estaba cargada de condescendencia, pero ya no me afectaba. La miré con calma, con una leve sonrisa que sabía que la descolocaría aún más, y le respondí con una voz suave pero firme. «No, hija, simplemente he decidido que ya era hora de invertir un poco en mí. Es importante cuidar la propia imagen, ¿no te parece?». Usé sus propias palabras, la filosofía superficial de su mundo, y se la devolví como un espejo. Su confusión fue mi pequeña y deliciosa victoria. Había ganado el primer asalto sin levantar la voz. Sentir su desconcierto fue como una bocanada de aire fresco en un cuarto cerrado durante años. Fue la prueba de que mi cambio era real, visible, tangible. ¿No es increíble cómo un gesto tan simple como cuidar de una misma puede devolverte una fuerza que creías perdida? Esta historia, mi historia, por fin estaba tomando un nuevo rumbo, uno que yo misma estaba escribiendo. Si estás disfrutando de este giro en los acontecimientos, suscríbete y acompáñame, porque el plan apenas acaba de empezar y el capítulo final promete ser inolvidable. La segunda victoria llegó unas semanas más tarde y fue mucho más contundente. Mateo me llamó una mañana. Su voz sonaba profesional, pero pude detectar un matiz de satisfacción. «Carmen, buenas noticias. La constructora ha firmado todos los documentos y han realizado el pago de la señal. Es una suma muy sustancial. El dinero ya está transferido a tu cuenta bancaria». Me pidió que lo verificara y me dio la cifra exacta. Colgué el teléfono y con manos firmes abrí la aplicación del banco en mi móvil. Y allí estaba, un número con tantos ceros que tuve que contarlos varias veces para asegurarme de que era real. No era solo dinero. Era seguridad, era independencia, era la prueba irrefutable de que el plan de Manuel y mi decisión habían sido correctos. Mirar esa cifra en la pantalla no me produjo un arrebato de alegría, sino una profunda sensación de paz. Era la calma de saber que nunca más tendría que preocuparme por el dinero, que mi vejez sería digna y tranquila. Era el poder de saber que ya no era vulnerable a la manipulación financiera de mi hija. Era la materialización de décadas de mi propio trabajo y del amor previsor de mi esposo. Por un momento cerré los ojos e imaginé la cara de Valentina si viera esa misma pantalla. La idea me produjo una sonrisa, pero no de malicia, sino de pura ironía. Ella, que me consideraba pobre y dependiente, no tenía ni idea del capital que yo manejaba en silencio. Un capital que no era solo económico, sino también moral. Como si lo hubiera invocado. El teléfono sonó esa misma tarde. Era Valentina, y su tono era de una urgencia casi febril. Su cumpleaños se acercaba y, como era de esperar, estaba planeando un evento por todo lo alto. Un restaurante de moda, una lista de invitados llena de gente importante de su mundillo, todo diseñado para ser fotografiado y publicado. Empezó con una larga perorata sobre cómo este cumpleaños era un evento de marca clave para su carrera. Una
oportunidad para consolidar su estatus. Habló sin parar durante 10 minutos, y yo la escuché sin interrumpir, sabiendo perfectamente a dónde quería llegar. Era la preparación de artillería antes del ataque final. Finalmente llegó la petición. Y claro, mamá, para un evento de este calibre, el sitio es carísimo. He estado haciendo números y... bueno, contaba con tu generosa contribución para poder pagar el adelanto. Sé que siempre me has apoyado, y este es el empujón definitivo que necesito. Sería el mejor regalo de cumpleaños del mundo. Su voz era melosa, una imitación perfecta del cariño filial. La antigua Carmen se habría sentido acorralada, culpable, y habría buscado la manera de darle el dinero, incluso si eso significaba endeudarse. Pero la nueva Carmen sonrió para sus adentros, saboreando el momento. Tenía el poder de financiarle 10 fiestas como esa, sin despeinarse, pero ella nunca lo sabría. Mi respuesta fue mi segunda gran victoria silenciosa. Esperé a que terminara su discurso y, con el tono más dulce y comprensivo que pude encontrar, le dije: «Valentina, cariño, suena como una fiesta absolutamente maravillosa. Qué orgullosa estoy de todo lo que estás consiguiendo». Dejé que disfrutara de mis halagos por un segundo, antes de asestar el golpe. Pero, como bien sabes, este año estoy pasando por algunas dificultades y tengo el presupuesto más ajustado que nunca. Así que, lamentablemente, no podré ayudarte con el dinero. Hice una pausa y añadí, con un entusiasmo radiante: «Eso sí, por supuesto que iré. Será un placer acompañarte en tu gran día. Considera mi presencia como mi regalo de cumpleaños». El silencio que se produjo al otro lado fue ensordecedor. Pude escuchar el cortocircuito en su cerebro, la rabia impotente acumulándose. Había perdido el control, y yo, por fin, lo había recuperado por completo. La noche del cumpleaños de Valentina, el aire en el restaurante vibraba con una energía que me era completamente ajena. La música era un pulso, electrónico y monótono. Las luces eran bajas y estratégicas, y las conversaciones a mi alrededor sonaban como un murmullo superficial, salpicado de risas estridentes y nombres de marcas. Llegué del brazo de mi hijo Javier, quien me ofrecía un apoyo silencioso y firme. Vestía mi nuevo abrigo camel y sentía las miradas curiosas de los amigos de mi hija, jóvenes de ropas estudiadamente descuidadas y móviles que parecían extensiones de sus manos. Valentina, al vernos, mostró un destello de sorpresa, seguido de una indiferencia calculada. Nos saludó con un beso al aire y nos señaló una mesa en un rincón, como si fuéramos parientes lejanos y un poco incómodos. No me importó. No estaba allí para ser el centro de su atención, sino para poner fin a su espectáculo. Valentina era la reina indiscutible de su corte. Se movía entre las mesas con una confianza arrolladora. Su risa era la más sonora, sus gestos los más grandilocuentes. Cada pocos minutos se detenía para hacerse una foto, posando con una naturalidad ensayada que me producía escalofríos. Estaba tan absorta en su papel de anfitriona perfecta y de influencer exitosa que apenas reparó en nuestra presencia. Para ella, éramos parte del decorado, dos figuras anacrónicas en su mundo de glamour digital. Javier y yo hablamos poco. Nos limitamos a observar el circo, a intercambiar miradas que lo decían todo. Él estaba tenso, listo para defenderme si era necesario. Yo, en cambio, sentía una calma gélida, la serenidad de quien sabe exactamente lo que va a hacer y solo espera el momento oportuno. Y el momento llegó. Después de los postres, Valentina se puso en pie, golpeando suavemente su copa con un cuchillo para pedir silencio. La música bajó de volumen y todas las miradas se centraron en ella. Empezó su discurso con la habitual retahíla de agradecimientos, mencionando a sus maravillosos amigos y a sus fieles seguidores. Habló de su año de crecimiento increíble y de sus proyectos apasionantes para el futuro. Yo la escuchaba, inmóvil, sintiendo cómo mi corazón empezaba a latir un poco más deprisa. Sabía lo que venía. Era su estilo. Envolver la humillación en el papel de seda de una broma, de un comentario ingenioso. Javier me puso una mano sobre el brazo, un gesto de anclaje, de «estoy aquí». Entonces, giró su cuerpo hacia nuestra mesa, me dedicó una sonrisa brillante y falsa y levantó su copa. «Y
Por supuesto, dijo con voz cantarina. Quiero hacer una mención muy especial a mi fan número 1, mi principal inversora, mi mamá. Hubo algunos aplausos y risas cómplices entre sus amigos más cercanos. Ella esperó a que se apagaran para continuar. Espero que este año, con el éxito que estamos teniendo, por fin entienda el concepto de retorno de la inversión y me eche una manita para dar la entrada de mi nuevo coche. Un aplauso para la paciencia de mi madre. La mayoría de los invitados rieron, pensando que era una broma familiar, pero yo sentí el aguijón. La misma humillación pública, la misma presión, solo que esta vez el veneno ya no me hacía efecto. Esperé pacientemente a que las risas se extinguieran. El murmullo volvió a llenar la sala. Valentina, satisfecha con su actuación, estaba a punto de sentarse. Fue entonces cuando, con una lentitud deliberada, me puse en pie. Javier se levantó conmigo, un guardián silencioso a mi lado. Mi movimiento inesperado provocó un silencio inmediato y total. Hasta la música pareció callar. Todas las cabezas, incluida la de una Valentina, desconcertada, se giraron hacia mí. En ese instante yo, la mujer invisible, la madre anticuada, me convertí en el centro de todas las miradas. Sostuve la de mi hija y vi en sus ojos un primer destello de inquietud. El guión de su fiesta perfecta acababa de cambiar. Gracias, Valentina, por tus amables palabras. Comencé, y mi voz sonó clara y firme, sin el más mínimo temblor. Se proyectó por todo el restaurante con una autoridad que sorprendió a todos. Ya que mencionas el tema de las inversiones, me complace enormemente compartir con todos vosotros que, efectivamente, he estado trabajando en un proyecto financiero muy importante. De hecho, acabo de cerrar el negocio más significativo de mi vida. Mantuve la pausa, dejando que la curiosidad y la tensión crecieran en la sala. Valentina me miraba con el ceño fruncido, sin entender nada, intentando descifrar si aquello era una broma o un reproche. Como algunos sabéis, continué, paseando la mirada por los rostros atónitos, mi difunto esposo, un hombre infinitamente más sabio y previsor de lo que muchos imaginan, me dejó en herencia, entre otras cosas, una pequeña propiedad en el centro de la ciudad. Miré de nuevo a mi hija. Esa propiedad que tú siempre consideraste un cuchitril sin valor, Valentina, ha sido vendida recientemente a una gran constructora por una suma que imagino que te costaría creer. Hice una nueva pausa y, con una claridad devastadora, pronuncié la cifra exacta. Un jadeo colectivo recorrió la sala. La cara de Valentina pasó del desconcierto al shock más absoluto. Su mandíbula se desencajó. El color abandonó su rostro. Pero el dinero, como bien sabéis, solo tiene valor por lo que se hace con él. Proseguí, sintiendo cómo cada palabra era un paso en tierra firme. Por eso, he decidido que la totalidad de esa suma será destinada a crear una fundación en honor a mi marido, la Fundación Manuel Ríos, que concederá becas de estudio a jóvenes con talento y sin recursos, jóvenes que, a diferencia de otros, sí entiendan el verdadero significado de palabras como gratitud, respeto y esfuerzo. El golpe fue directo, moralmente incontestable. Estaba utilizando el dinero no para ostentar, sino para crear un legado de valores, todo lo contrario, al mundo superficial de mi hija. Y entonces llegó el momento final. Clavé mis ojos en los suyos, que ahora estaban llenos de una mezcla de pánico y furia, y le hablé solo a ella, aunque el mundo entero estuviera escuchando. Mi voz ya no era fría, sino que estaba teñida de una tristeza profunda y definitiva. La herencia más valiosa que tu padre me dejó, Valentina, no fue un apartamento. Fue la lección de que la dignidad y el respeto no se pueden comprar y no tienen precio. Y como tú, hija mía, has demostrado públicamente no sentir el más mínimo respeto por mí, me duele en el alma decirte que, de esta herencia, no hay absolutamente nada para ti. No esperé su respuesta. No quería ver sus lágrimas de rabia. No quería escuchar sus balbuceos. Mi obra estaba terminada. El silencio en el restaurante era tan denso que parecía sólido. Las caras de sus amigos eran un mosaico de asombro y vergüenza ajena. Valentina estaba petrificada, una estatua de humillación en medio del salón.
Con la mayor dignidad que pude reunir, tomé el brazo de Javier, le di la espalda a mi hija y al desastre de su fiesta, y caminé lentamente hacia la salida. Cada paso era una liberación. Al cruzar la puerta y sentir el aire fresco de la noche, supe que no solo había recuperado mi dinero, había recuperado mi alma. Yo no estuve allí para verlo, pero mi sobrina Clara me contó los detalles. La fiesta de Valentina no terminó, se desintegró. Después de nuestra partida, un silencio sepulcral se apoderó del lugar. La humillación de mi hija fue tan pública y tan abrumadora que nadie supo qué decir. Sus amigos empezaron a escabullirse uno por uno, incómodos por ser testigos de una debacle tan íntima. La historia, por supuesto, corrió como la pólvora. En el pequeño y vanidoso mundo de los influencers, una anécdota así era oro puro. En menos de 24 horas, Valentina dejó de ser la chica exitosa y envidiada para convertirse en la hija cruel que humilló a su madre y recibió una lección épica. Su marca personal, ese castillo que había construido con tanto esmero sobre cimientos de arena, se derrumbó de la noche a la mañana. Las consecuencias para ella fueron mucho más allá de la vergüenza social. Sus pérdidas fueron concretas y dolorosas. Sin mi respaldo financiero, su estilo de vida se volvió insostenible. Tuvo que renunciar al coche de lujo, cancelar contratos que ya no podía permitirse y, finalmente, dejar su apartamento mono del centro por uno mucho más modesto en las afueras. Algunas de las marcas con las que colaboraba, al enterarse del escándalo, decidieron rescindir sus contratos, temiendo que su imagen tóxica las salpicara. El teléfono, que antes no paraba de sonar con ofertas y propuestas, enmudeció. Descubrió de la forma más dura que el mundo que tanto adoraba no tenía lealtad, solo se mueve por la imagen, y la suya estaba irreparablemente dañada. El desprecio que ella me había mostrado se le devolvió multiplicado. Mientras su mundo se encogía, el mío florecía de una manera que nunca hubiera imaginado. La venta del apartamento me proporcionó una libertad total, pero la verdadera liberación no fue económica, sino espiritual. Me deshice del peso de su aprobación, de la ansiedad de sus llamadas, del dolor de sus desprecios. Comencé a dedicar mis mañanas a trabajar con Mateo en los estatutos de la Fundación Manuel Ríos, leer los proyectos, imaginar las vidas de los jóvenes a los que podríamos ayudar. Le dio a mi existencia un propósito renovado y vibrante. Me sentía útil, poderosa, dueña de mi destino. El jardín, la cocina, mi casa, todo parecía más luminoso, como si al cortar el lazo tóxico con mi hija, hubiera dejado que el sol entrara de nuevo en mi vida. La relación con mi hijo Javier se transformó. Las llamadas se hicieron más frecuentes, más largas, más profundas. Ya no hablábamos solo del tiempo o de la salud. Compartíamos ideas para la fundación. Me pedía consejo. Me contaba sus preocupaciones. Empezó a visitarme más a menudo. No solo en las fechas señaladas, sino cualquier fin de semana. A veces con su familia, a veces solo. Pasábamos horas en el porche, bebiendo café, en un silencio cómodo que valía más que 1000 palabras, sentados juntos, revisando solicitudes de becas. Sentí que por fin había recuperado a mi familia. No la familia perfecta que siempre había idealizado, sino una real, más pequeña, pero infinitamente más fuerte y sincera, forjada en el respeto mutuo. Valentina, por supuesto, intentó contactarme. Las primeras semanas, su estrategia fue la rabia. Recibí una avalancha de mensajes de texto llenos de acusaciones, llamándome cruel, egoísta, diciéndome que había arruinado su vida por un capricho. No respondí a ninguno. Borraba los mensajes sin leerlos del todo. Después, cambió de táctica y pasó al victimismo. Me dejó largos mensajes de voz en el buzón, llorando, culpando a sus amistades, a la mala suerte, a todo menos a sí misma. Se quejaba de su situación, de lo injusta que era la vida, esperando que mi instinto maternal se activara y corriera a su rescate. Pero ese instinto, ahora, estaba blindado. Mi silencio era mi respuesta, un muro infranqueable contra su manipulación. Un día se presentó en mi puerta. La vi a través de la mirilla, con el rostro desencajado, más delgada, con la mirada de un animal acorralado. No abrí la puerta. No podía.
Sabía que si la dejaba entrar, sus lágrimas de cocodrilo y su estudiado arrepentimiento podrían encontrar alguna grieta en mi nueva armadura. Hablé a través de la madera, y mi voz sonó firme, sin odio, pero sin concesiones. «Valentina, no estoy preparada para verte. No así». Escuché sus sollozos, sus súplicas, pero me mantuve firme. Era lo más difícil y lo más necesario que había hecho nunca. Protegerme a mí misma por encima de mi deseo de consolarla. Fue la última vez que intentó venir. Antes de que se fuera, le dejé claras mis condiciones, mi única oferta de paz. «No quiero tus palabras, Valentina. Estoy cansada de tus promesas y de tus disculpas vacías», le dije, aún con la puerta separándonos. «La puerta de mi vida no está cerrada para siempre, pero la única llave que puede abrirla son tus acciones. El día que demuestres con hechos, no con lamentos, que entiendes el daño que hiciste y que te has convertido en una persona mejor, ese día, quizás, podremos volver a hablar. El trabajo es tuyo, no mío». Le ofrecí un camino, pero un camino que ella debía recorrer sola. Le devolví la responsabilidad de su propia redención. Ahora, mi vida es tranquila. La paz que siento no es la de la resignación, sino la de la victoria. He aprendido que el verdadero amor propio no es un acto de egoísmo, sino de supervivencia. A veces, para salvar una parte de ti, tienes que estar dispuesta a amputar otra, por mucho que duela. No sé si Valentina cambiará algún día, si entenderá la lección. Esa ya no es mi carga. Mi única responsabilidad ahora es cuidar de la mujer que rescaté de los escombros, una mujer que encontró su voz, reclamó su valor y aprendió que la dignidad es la única herencia que nadie, absolutamente nadie, te puede arrebatar. He aprendido, a un alto precio, la lección más importante de mi vida. El amor de una madre nunca debe ser una excusa para el desprecio de un hijo. Durante años creí que amar sin límites significaba perdonar sin límites, dar sin esperar nada a cambio y aguantar en silencio. Pero me equivoqué. El amor incondicional no puede ser una calle de un solo sentido. El verdadero amor, para ser sano, necesita una base de respeto mutuo. Y cuando esa base se rompe, cuando un hijo utiliza tu amor como un arma para herirte, el mayor acto de amor que puedes hacer no es seguir aguantando, sino enseñarle el valor de lo que ha perdido. A veces, la única forma de salvar una relación es arriesgarte a romperla, estableciendo un límite que grita: «Hasta aquí, yo también importo». Esta historia me ha enseñado también la diferencia entre el valor y el precio. Mi hija Valentina vivía obsesionada con el precio de las cosas, el coste de un vestido, de un coche, de un apartamento. Construyó su vida sobre una base de apariencias, creyendo que la popularidad digital y la ostentación material eran sinónimos de riqueza. Pero al final, se quedó sin nada de verdadero valor. Perdió el amor de su familia, el respeto de quienes la rodeaban y, lo más importante, la brújula de su propia alma. Yo, en cambio, descubrí que la verdadera riqueza no estaba en la cifra millonaria de la venta de un apartamento, sino en el valor incalculable de mi propia dignidad, en la lealtad de un buen hijo y en la paz de un espíritu que por fin está en calma. Mucha gente podría pensar que lo que hice fue un acto de venganza, pero en mi corazón sé que no es verdad. La venganza busca causar dolor, se regodea en la caída del otro. Lo que yo busqué fue justicia, una justicia silenciosa que simplemente restablece el equilibrio. No le quité nada a Valentina que fuera legítimamente suyo. Simplemente dejé de darle lo que ella creía que merecía por derecho: mi vida, mi energía y mi patrimonio. Las consecuencias que ella sufre hoy no son mi castigo, son el resultado directo de sus propias elecciones. La vida tiene una contabilidad muy clara. Cada uno recoge, tarde o temprano, los frutos de las semillas que ha plantado. Ella sembró desprecio y cosechó abandono. Si mi historia puede servir de algo, es para recordarle a otras mujeres, a otras madres, que no están solas. Sé que muchas de vosotras habéis sacrificado vuestros sueños, vuestro tiempo y vuestra energía por vuestros hijos, y lo habéis hecho con todo el amor del mundo. Pero nunca olvidéis que antes de ser madres, sois personas.
Merecéis respeto, merecéis ser valoradas, merecéis tener una vida propia. No permitáis que nadie, ni siquiera vuestra propia sangre, apague vuestra luz o silencie vuestra voz. Vuestro valor no depende de su aprobación. Gracias por haberme acompañado en este viaje tan difícil. Si mi historia te ha conmovido o te ha hecho reflexionar, compártela para que este mensaje llegue más lejos. Al final de todo, cuando miro atrás, no siento rencor, solo una serena tristeza por la hija que perdí y un inmenso orgullo por la mujer que encontré. Ya, no me defino por la encuesta cruel de Valentina, ni por sus palabras hirientes. Me defino por mis acciones, por mi resiliencia. Soy Carmen Ríos, la mujer que convirtió la humillación en empoderamiento, el dolor en propósito y el silencio en la más elocuente de las respuestas. Y mi historia es la prueba viviente de que nunca, absolutamente nunca, es demasiado tarde para levantarte, reclamar tu voz y empezar a escribir el último y mejor capítulo de tu propia vida.